es un punto de partida. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, querido ¿Cómo padre. está? ¿Coincidirás conmigo que el mayor invento del ser humano es la escritura? Y la cerveza. Y la cerveza de los sumerios, ¿no? Yo decía de la... ¿Vos te imaginás lo que si no hubiera cerveza, comer pizza? Sería un imposible. Claro. Solo por prescripción médica. Solo con champán. Claro, como la década del 80. Álvaro, la escritura, obviamente el mejor invento, porque sin la escritura se hubiese extinguido la humanidad, porque dependeríamos entonces de la tradición oral, para lo cual se modificaría cada vez que hay que transmitirla, pero además se negaría a darla a conocer, por lo tanto, si el conocimiento es poder, viviríamos en tiranías permanentemente, ¿no? Pero después, gracias a Dios, vino el libro, gran invento, ahí está condensada el alma de la humanidad, y después el alemán Gutenberg con el tema de la imprenta que hizo que se generalice y se democratice el conocimiento, y aquí estamos para hablar sobre el libro. Sí, Harari dice que la clave de la evolución es la información. Claro. ¿No? Y el instrumento que creamos para la transmisión de esa información, el primero de los instrumentos que creamos, imperecedero, fue el libro. El libro en términos griegos, ¿no? Porque efectivamente libros los hubo de piedra, de arcilla, de madera, de piel, ¿no? Hasta que finalmente aparece ese junco, digamos, que es el papiro, ¿no? Y empezamos a escribir en eso que luego evolutivamente se va a convertir en papel. Pero muchas de las tablillas cuneiformes, es decir, terminaron siendo objetos de ornamentación hasta que alguien se dio cuenta que esos patrones escritos en arcilla no eran ornamentos, sino que era escritura. En cambio, el libro, tal y como lo concibieron los griegos, el libro en rollos, emprendió un diálogo del que nosotros mismos hoy somos parte, ¿no? Vos fíjate que incluso la palabra teoría viene del verbo griego que se escribe con TH, teorein, que se traduce como el acto de mirar, ¿no? Es decir, el pensar a partir de ello, a esto se lo debemos a Aristóteles, tiene que ver con el acto de ver las palabras, ¿no? De poder volver a ellas, de volver a visitarlas, de volver a revisarlas. Y ahí es donde el papel, ¿no? del libro se torna verdaderamente imperecedero. Porque incluso los grandes hombres de la historia en cuanto a la creación de sistemas de ideas que verdaderamente los trascendieron largamente, ellos optaron por la oralidad. Es decir, Sócrates, si existió, no dejó nada escrito. Como tampoco Jesucristo para los creyentes, como tampoco Buda, ¿no? Ahora, la apuesta de ellos fue por la oralidad. Ahora, afortunadamente, alrededor de ellos hubo quienes dijeron, che, esto lo tenemos que escribir, esto lo tenemos que dejar por escrito, digamos, ¿no? Porque si no, vos imagínate que si hubiera, no sé, en tal vez una sola generación, se hubiera terminado la prédica, ¿no? de estos sujetos que verdaderamente establecieron jalones en la historia. Entonces ahí es donde vos aprendes en primer lugar el valor imperecedero del libro. En el caso de los romanos, la literatura para los romanos, y sobre todo la literatura del libro para los romanos, nace sobre la convicción de que ese objeto que eran los libros era enormemente importante. Y entonces cuando ellos se imponen en la Segunda Guerra Púnica, básicamente sobre Cartago, que era su principal competidor por el dominio del Mediterráneo, encargan escribir sobre la Guerra Púnica, ¿no? Claro. Y entonces eso te muestra, ¿no? Lo que en líneas generales el propio Jorge Luis Borges supo advertir en alguna conferencia.
el libro es el único invento del ser humano que no es una prolongación de su propio cuerpo. El resto de las cosas que hemos inventado nos prolongan físicamente. El libro no. El libro tiene otra función y un objeto que cumple otro papel. Y la historia de la Argentina es una historia de libros, en el sentido de que los hombres que van a protagonizar la Revolución de Mayo, ¿no?, son hombres que, porque esa es una revolución que se esfuerza por tener un trasfondo legal, ¿no? Y en ese trasfondo de legalidad y en ese trasfondo de ideas políticas, la fuente son los libros de los que, como Belgrano, han estudiado en Europa, o son los libros como los de otros patriotas, probablemente como Castelli, digamos, que no se va a España junto con su primo Belgrano, sino que van a estudiar en la propia América. Ahí tenés la influencia de Chuquisaca, ahí tenés, ¿no?, la influencia de Lima y demás. Entonces, ¿y qué hacen ellos en eso? Bueno, empiezan a tomar contacto con las ideas de Hobbes, de Locke, de Rousseau, ¿no? Vos fíjate cómo hemos dedicado un programa a esa cuestión. Los revolucionarios de Mayo van a decir, acá nosotros somos rusonianos, señor, digamos, o sea, hay un primer contrato social fundado sobre la inequidad, pues vino alguien que alambró un pedazo de tierra y dijo, esto es mío, y los demás lo creyeron. Ahora tenemos que ir a un segundo contrato basado en la igualdad, y entonces ya no somos súbditos, somos ciudadanos. Haciendo una pequeña aclaración, esto que vos decís del conocimiento era para un reducido grupo de personas. Por eso se dice que la Revolución de Mayo fue una de las pocas revoluciones sin teoría. Y además, una de las cuestiones en las que tenemos que dejar de mirar al costado es que el decadentismo en nuestras sociedades tiene que ver con la claudicación de nuestras élites. La Revolución de Mayo es una revolución de las élites argentinas. Sí. La Declaración de la Independencia, el 9 de julio de 1816, es una declaración de las élites argentinas. Y de nuevo, por escrito. Bien. ¿No? Es decir, ¿vamos a declarar la independencia? Sí, traigan papel y lápiz, ¿no? Y después, cuando superemos nuestras guerras civiles y decidimos constituirnos en una sociedad y llamarnos República Argentina, lo hacemos sobre un libro, que es la Constitución, que se funda en otro libro, que son las bases de Alberdi, ¿no? Somos libros, ¿no? Nuestra historia son los libros y ojalá sigamos siendo dignos de ellos. Quiero hacer una aclaración porque conozco tu pensamiento y por ahí puede quedar alguna idea equivocada. Vos resaltás el rol de las élites, pero no ignorás el rol que tuvo otro colectivo social, que son los gauchos, la gente de la zona rural, que fue el que le puso el cuerpo a las batallas contra los españoles. Sí, conducidos por las élites. Conducidos por las élites. Bernabé Arao en Tucumán, rico a más no poder, Güemes en Salta, hijo de familias de élite y miembro de la élite salteña. Es decir, indudablemente el pueblo tiene un rol. Manuel Belgrano. Claro. ¿No? Ahora, las élites estuvieron al frente de este tipo de cuestiones. Es interesante, cuando miramos procesos decadentes en las sociedades, preguntarnos, ¿y la élite qué están haciendo? ¿Del lado de quién están? Sí. ¿Cuál es la causa que persiguen? Bueno, eso también tiene que ver con los libros. Por supuesto, porque hay una deserción republicana por parte de las élites. Cuando se dejan de preocupar por las cuestiones públicas y solo se concentran en las cuestiones privadas. Absolutamente, Pedro. Álvaro, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque